A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con José Guarnizo, editor general del portal, y la periodista Karen Baloyes hablaremos de la congelación del salario de los congresistas, el tema del día en Semana.com. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, Spotify y en nuestras redes sociales. Hoy es martes 11 de septiembre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. El pasado 26 de agosto, más de 11 millones de personas fueron a las urnas para votar la consulta anticorrupción. Aunque la iniciativa no pasó, el gobierno de Iván Duque se comprometió a escuchar ese clamor de la ciudadanía. El punto más popular, pero a la vez el punto más polémico, fue la reducción del salario de los congresistas. Finalmente, también será el primer punto en el que se ponen de acuerdo todas las fuerzas políticas para llevar al Congreso en esta legislatura. Ahora, el consenso no es sobre reducir el salario, sino sobre una propuesta alternativa, congelarlo. José, ¿cuál es la fórmula que se están planteando? Así es, Cristina, a lo que se llegó finalmente es a la congelación del salario de los congresistas y no a la reducción, como se había planteado en la consulta anticorrupción. Muchas voces señalaron que esa reducción podría ser no constitucional. Eso era una traba que siempre se le vio, digamos, en medio de la consulta. Pero además presentaría el problema de que con base al salario de los congresistas también se tasan los salarios de todos los servidores públicos. Esto fue lo que justamente explicó la ex senadora Claudia López a la salida de una de estas mesas. Hemos propuesto un acto legislativo que establece un tope, baja el salario de los congresistas y de los altos funcionarios públicos de 40 a 25 salarios mínimos y fija ese tope de máximo 25 salarios mínimos en la Constitución, que permite que esa reducción que va a haber de 40 a 25 salarios mínimos se haga en un plazo hasta de 10 años. Cada año de congelamiento del salario para irlo reduciendo desde el tope de 40 salarios. En el segundo año ya no irían 40 salarios mínimos, sino en 38, en el tercer año ya no iría en 38, sino en 35, ¿me explico? Hasta que en el año 10 llega a los 25 salarios mínimos. Va a ser una reducción eficaz año a año, pero gradual, en un plazo de 10 años. José, esta propuesta no ha estado exenta de críticas. Paradójicamente, pues se han dado dos caminos. Hay quienes señalan que es muy poco frente a la idea original de reducir el salario de los congresistas. En ese sentido hay un sector bastante desconsolado porque consideran que esa votación, que aunque fue muy alta, no pasó, no logró los objetivos esperados, que era pues precisamente reducir de 40 a 25 salarios mínimos el sueldo que se ganan hoy los parlamentarios. Pero por el otro lado hay otras personas que consideran que esta medida es contraproducente, pues con el salario de los congresistas se bajaría también el salario de muchos otros altos funcionarios, como le reconoce ese mismo día la senadora Claudia López. Escuchémosla. Cada año, empezando por el primer año, se ahorrarán por la vía de la reducción del salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado mencionados en el artículo 197 de la Constitución. Va a haber un ahorro, por favor escúchenme esta cifra, con base en reportes de la Contraloría General de la Nación. Habrá un ahorro anual el primer año de 238.000 millones de pesos. Bueno, Cristina, pues la voz más fuerte contra esta iniciativa de congelar los salarios de los congresistas la tuvo el senador Ernesto Macías, el presidente del Congreso. Él piensa y él considera que hacer esta congelación de los salarios no es una norma constitucional, no se ajusta a la Constitución. En primer lugar, nosotros, desde el Centro Democrático, presentamos una reforma constitucional en el 2014 para congelar el salario de los congresistas a partir de 2018. En ese momento fue hundido, fue negado ese proyecto en el primer debate en la Comisión Primera del Senado. Y entonces, hoy se revive esa propuesta, pero ¿cuál es la observación que yo hago o la advertencia que hago? Es que la están proponiendo congelar el salario desde ya. Y resulta que sería inconstitucional por cuanto
sería cambiar las reglas del juego. Es decir, está predeterminado el salario en la Constitución para los congresistas para el periodo completo de los 4 años. Y entonces, si se llegan a modificar en el camino, en el transcurso del periodo legislativo, pues se le estarían cambiando las condiciones, se estarían cambiando lo predeterminado en la Constitución, y eso pues caería en un error por cuanto sería inconstitucional y estaríamos exponiendo al Estado a unas futuras demandas. Yo no lo haría. Bueno, pues ese mismo argumento, José, ya lo había expuesto la ex senadora Vivian Morales en un debate en el Congreso sobre este tema. En estos días, sus seguidores han revivido un video en el que ella le dice a Claudia López que ve problemas constitucionales en la implementación de esta medida. Escuchémosla. El de la doctora Claudia no baja los salarios actuales de los congresistas, fue lo que usted dijo, por una razón que la Contraloría le explicó que no se podía bajar hasta el 2018, es lo que acabó de decir. Segundo, luego se generaría un nuevo salario a partir de cuando una persona entra a un nuevo cargo. Entonces va a pasar lo siguiente: magistrados de la Corte que entraron en el 2014 con el actual salario o 2015 o 2016 van a ir hasta el 2024 con el salario de 40 salarios mínimos legales mensuales. Y si se aprueba el de la doctora Claudia, entra en el 2018 un nuevo magistrado, y ese nuevo magistrado va a ganar 25 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, un mismo magistrado, dos mismos magistrados de la Corte con el mismo trabajo, uno va a quedar con 40 salarios mínimos legales mensuales y el otro con 25 salarios mínimos legales mensuales. Señores congresistas, eso es antitécnico y discriminatorio. Esa norma no podría pasar porque un magistrado con el mismo trabajo hoy en la Corte llegaría por 8 años porque hoy tiene 26 millones, 27 millones de salario, pero si esta norma se aprueba en el 2018 entra un nuevo magistrado que va a ganar 16 millones de pesos por el mismo trabajo. Me parece que eso no solamente vulnera la Constitución, sino principios de derechos humanos, de principios convencionales de derecho internacional de derechos humanos. Por eso no se puede aprobar ese proyecto. La senadora Vivian Morales habla de un sector en donde quizás es el más molesto con esta reforma, pues se trata de la rama judicial, que sería la rama del poder más impactada con la congelación de salarios que pues en principio se había propuesto para los congresistas. Este es un punto que despertará polémica, pues muchos funcionarios de la Fiscalía General, de la Procuraduría, de la rama judicial, jueces, magistrados auxiliares estarían incluidos en esta propuesta que se está haciendo en este momento al Congreso. Escuchemos lo que dice el senador Macías sobre cómo va a afectar la propuesta de la mesa técnica a otros funcionarios del Estado. Desde luego que sí lo afecta, especialmente en la rama judicial. Bueno, el salario que hoy tienen los congresistas es el mismo que se adopta para los magistrados de las altas cortes, se adopta para los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y otros altos servidores públicos. Pero el salario de los congresistas es un referente para otros salarios de menor rango, pero que serían afectados por cuanto si se modifica el referente, pues se les va a modificar a los funcionarios de la rama del Poder Judicial. Sobre este punto también hablamos hoy con el presidente del sindicato de la rama judicial, Freddy Machado. Clarem, usted estuvo hoy con él. ¿Cuáles son las principales inquietudes que se sienten en la rama sobre esta propuesta? Así es, Cristina. Desde antes de la consulta anticorrupción, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial criticó o presentó sus reparos al primer punto de la iniciativa popular, y en ese momento lo que se dijo fue que era imposible creer que este punto pudiera solucionar todos los problemas de corrupción que hay en el país, y sobre todo que de pronto podría satanizar el trabajo de los magistrados que hacían, por ejemplo, muy bien su trabajo, que pagaban sus impuestos como debían hacerlo. Y nosotros hablamos un poco con el presidente de este sindicato, el señor Freddy Machado, que nos explicó un poco sus reparos, porque la crítica que ha llegado de los promotores de la consulta y de los promotores de este punto es que se está justificando de pronto la corrupción, porque dicen que aumentar estos salarios o mantener el salario que ahora mismo tienen los congresistas y los altos funcionarios del Estado
no podría en ningún momento causar que ellos puedan tener actos de corrupción como el robo. Hablamos con Machado y él nos explicó un poco en qué se sustentaba, digamos, estas críticas que les han hecho. La base principal de la crítica es que nadie ha dicho que la moralidad pública dependa del salario. Sí. O sea, pareciera que no sé qué, como si fuese un principio, nos han querido vender la idea como un principio o como si fuera una piedra angular, que la moralidad pública depende del salario. Para él, Cristina y José, una de las vías que podría adoptar la mesa técnica es la de no amarrar el salario de los funcionarios de la rama al de los congresistas, que sería un mecanismo un poco más complejo, pero que podría destrabar la disyuntiva que hay en estos momentos, tanto en el Congreso como en la mesa técnica. Ahora, lo que sí debería es, primero, prohibir el techo del máximo salario de un servidor público, sea el de los congresistas, y luego nivelarlos a todos. O sea, si un juez es un garante de los derechos de los demás, si ese juez ve que le están quitando el salario y no defiende eso, que es algo que sea producto de las luchas de Azonal y de la razonabilidad de ese salario, si ese juez queda callado, yo desconfiaría como ciudadano de ver un juez que guarde silencio. Lo que dice precisamente estos trabajadores es que se necesitan estos buenos salarios, primero para que la rama judicial tenga a los mejores profesionales y que esto sea un incentivo también para que ellos se capaciten y puedan realizar de la mejor forma el trabajo que implica, como lo decía él, bastantes exigencias. Bueno, Claren, pues le cuento que también tenemos conocimiento que existe un malestar muy grande en las altas cortes sobre este tema. Como se sabe, el gobierno está impulsando con ellos una reforma a la justicia y pues en privado muchos comentan que ven muy difícil conciliar este punto en ese marco, pues lo que se necesita en la justicia son trabajadores bien pagos y pues con la posibilidad de ofrecerles mejores oportunidades de las que pueden encontrar en una oficina de abogados o en el sector privado. Lo que nos han dicho es que será uno de los puntos que van a tratar el próximo 18 de septiembre, que tienen un encuentro con el gobierno para hablar de estos puntos pues tan importantes de la otra reforma grande del gobierno Duque que se vienen. Por otro lado, pues también se ha abierto un debate sobre si esto de reducir el salario de los congresistas o de congelarlo es un punto que verdaderamente permite bajar la corrupción. Esta mañana en radio pueden encontrar un artículo de semana.com sobre el tema. Se encontraron dos posiciones muy distintas, una es la del presidente del Senado Ernesto Macías y otra la de Paloma Valencia. Mientras Macías sostenía que esto no es un punto que ataque la lucha anticorrupción, Paloma Valencia señalaba que hay una serie de estudios que demuestran que el nivel salarial que tengan los funcionarios no tiene nada que ver con su desempeño ni con la lucha anticorrupción. Escuchemos lo que dice el senador Macías sobre este punto. Yo no creo que con bajar el salario eso vaya a disminuir la corrupción en Colombia. Hay muchas cosas de fondo. El quitarle o bajarle o congelar el salario de los congresistas es más una bandera populista, es más una bandera política que lo que realmente beneficia o ataca a la corrupción. Cristina, pues estos planteamientos se estaban haciendo desde antes de que se votara la consulta anticorrupción. Posiciones como la del senador Macías que apuntan a decir, primero, que pues bajar un salario en Colombia es inconstitucional y segundo, que esto no necesariamente reduce la corrupción. Digamos que y muchos de los planteamientos que se hicieron en su momento también apuntaban a eso, a que, digamos, los senadores o los congresistas que en el pasado han estado involucrados con hechos de corrupción no ha sido necesariamente por el salario que tienen, sino por el poder que ostentan en las regiones y el dinero que manejan, producto de lo que se llama la mermelada. Sí, pues evidentemente será un tema muy complejo, José, porque es algo muy popular, será muy difícil que las personas salgan, como salió el senador Ernesto Macías, a estar en contra de un proyecto por el cual votaron 11 millones de personas. Sin embargo, pues todos conocemos cómo funciona el Congreso y seguramente habrá un lobby muy duro en contra de esta propuesta, pues estamos hablando que seguro afectará a centenares de funcionarios públicos de todas las ramas más poderosas del Estado. Nos hablaba pues Freddy Machado que quizás pues la rama más impactada por esta reforma pues va a ser la rama judicial, que es en donde los salarios de los magistrados, jueces y fiscales dependen técnicamente de cómo se indexen los salarios de los congresistas. Sin embargo, pues lo que se le viene al gobierno con esta propuesta no será fácil, es un año de debates
y nos hemos dado cuenta pues la capacidad que tiene el Congreso de poder frenar estas reformas que los impactan de manera tan dura. Y también hay que decir que, digamos, si se llegase a aprobar esta congelación de los salarios de los congresistas, sería a partir del próximo periodo legislativo, no sería a partir de este. Luego serían los próximos congresistas que lleguen a un nuevo periodo los que no verían, digamos, un aumento en sus salarios. Eso lo dijo esta mañana la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, que está en desacuerdo con Macías, y ella sí estaría apoyando esta iniciativa. Pues de alguna manera lo que se sabe es que pues esto requiere una reforma constitucional. Como se sabe, pues eso son 8 debates en el Congreso, los cuales, si les va bien, serían 4 debates este año, 4 debates en el próximo, y muy probablemente, si la iniciativa se aprueba, pues empezaría a regir desde julio del año entrante la congelación, y la reducción de salarios tendría que ser, aparentemente, como viene planteado, para las próximas elecciones. Pues hay un sector del Congreso, como dice Macías, que dice que no le pueden cambiar las reglas del juego en la mitad del partido. Sí, lo que hemos visto también en redes sociales, por ejemplo, ha sido, por supuesto, un contrapunteo fuerte entre Macías y la ex senadora Claudia López. Es decir, cada uno desde su orilla han sido como los que han abanderado estar en contra o estar en acuerdo, digamos, con que se congele estos salarios. Y es que ha sido, José, también un tema complejo el tiempo en el que se va precisamente a establecer todo, porque algunos de los que han criticado o manifestado sus reparos a esta decisión, lo que dicen es que de aquí a 10 años el país no tendría cómo garantizar que efectivamente este congelamiento vaya a funcionar, y que va también a depender muchísimo de la autonomía que una nueva legislatura pueda tener sobre este proyecto. Otro punto pues importante va a ser el costo del dinero que se logre recuperar con esta congelación de salarios. Hemos visto que el gobierno de Iván Duque ha sido muy enfático en decir que reciben un Estado desfinanciado. Dentro del gobierno se habla que este hueco puede llegar a ser alrededor de los 24 billones de pesos. Dentro del santismo se dice que es una exageración y que se podría estar hablando de unos 5 billones. En todo caso, 5 billones también es una cifra enorme. Estamos comparándolo con lo que fue en su momento la venta de Isagen, y puede ser pues alrededor de el impacto que tendría una o dos reformas tributarias. En ese sentido, se entiende pues la urgencia que tiene el gobierno de buscar ahorrar recursos de todo lado, y pues esta sería una de sus opciones más viables porque cuenta con un enorme apoyo popular. Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron en este podcast. Recuerden que lo pueden descargar, compartir, y que nos volverán a escuchar en vivo mañana a partir de las 5 de la tarde en un nuevo episodio del Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.